El otro día estaba revisando los discos duros del NAS. Bueno, estaba revisando el NAS en general, el NAS que tengo para como servidor de almacenamiento de la fundación, asegurándome de que todas las copias estaban en orden y que además se distribuía bien las copias redundantes hacia otros servicios de almacenamiento, ¿no? En nuestro caso, pues utilizamos también OneDrive y Google Drive como copia externa. Venía de revisar estos documentos que son bastante importantes para nosotros y me di cuenta de que estaba llena de teras de información. Tenemos gigas, algún tera, ¿no? Varios teras de información que además están en una caja negra, en un servidor, en un NAS, y me quedé en silencio mirando esa caja negra parpadeante llena de esos teras que os había dicho antes de información bastante vital, consumiendo electricidad las 24 horas del día, disipando calor térmico, y de pronto me di cuenta de lo ridículamente primitivos que somos. Nos creemos los auténticos reyes de la era digital porque podemos guardar miles de fotos o miles de documentos en un pequeño rectángulo de silicio. Pero la realidad objetiva es que tenemos un problema de espacio bastante monumental y una tecnología de almacenamiento que, comparada con la biología, es poco más que un rudimentario abaco de piedra. Así que aquí estamos, en este episodio 53, para hablar de la compresión zip biológica, el ADN como el disco duro definitivo. De la placa base al nido en la rama, buscamos la huella, la luz y el motor. Iñaki nos cuenta, la ciencia nos llama, uniendo el silicio con todo el color. Es el píxel del bosque, el bit natural, donde el cable se enreda en el matorral. Ceros y unos en el manantial, tecnología y vida en un mismo canal. Y es que no podemos obviar el problema del ruido acústico y la ineficiencia. Ese zumbido constante y desesperado de los ventiladores de mi NAS, intentando no derretir sus componentes internos mientras subo implacablemente otras fotos u otros documentos de un animal o de lo que sea, ¿no? Además las fotos a veces desde 17.000 ángulos diferentes. Y eso es la prueba de nuestro estancamiento, nuestra dependencia histórica de discos magnéticos que giran a miles de revoluciones por minuto para escribir datos, y esto me produce una mezcla fascinante de ternura, pero también a la vez de ansiedad. Somos verdaderamente adorables intentando guardar todo un océano de información compleja en un triste cubo de playa de plástico, ¿no? Un cubito negro. El problema que tenemos a nivel mundial es puramente físico y también logístico. Generamos muchísimos más datos de los que materialmente podemos guardar. Cada minuto que pasa, la humanidad sube miles de horas de vídeo en alta resolución, procesa millones de transacciones bancarias y registra pesados historiales médicos, meteorológicos y satelitales. Para almacenar todo ese volumen, construimos los mal llamados centros de datos. En realidad son naves industriales gigantescas que ocupan docenas o decenas de miles de metros cuadrados. Y aquí vienen los datos duros. Un centro de datos promedio puede consumir hasta 50 megavatios de energía, lo que equivale al consumo de decenas de miles de hogares solo para mantener los servidores absolutamente encendidos o totalmente encendidos 24 horas. Y esto hay que sumarle los millones de litros de agua dulce, purificada, que se van evaporando diariamente en sus torres de refrigeración para evitar que los procesadores alcancen temperaturas críticas y salgan ardiendo. La previsión de la industria tecnológica es muy abrumadora. Indica que la esfera de datos global va a superar los 160 o 170 zettabytes antes de que acabe esta década. Un zettabyte
equivale exactamente a 1 billón de gigas. Si intentáramos almacenar todo ese ingente volumen utilizando los discos duros magnéticos, los mejores, los de mayor capacidad de los que disponemos comercialmente a día de hoy, necesitaríamos construir torres físicas de servidores que llegarían hasta la órbita de la Luna. Es un cuello de botella físico y termodinámico que yo creo que es insalvable. El límite real de nuestro progreso está en nuestro lenguaje base. Nosotros programamos nuestro mundo digital en código binario. Jugamos con 2 únicas fichas en el tablero, 0 y 1. Encendido y apagado, voltaje alto y voltaje bajo. Es un lenguaje robusto, sí, pero es espacialmente ineficiente. Es como intentar escribir una enciclopedia entera usando solo 2 letras del abecedario. Te limitas muy rápido y necesitas expandir el texto por miles y miles de páginas a base de pura fuerza bruta. La naturaleza, en cambio, diseñó hace unos 4.000 millones de años un código fuente muchísimo más elegante y también mucho más complejo. El código cuaternario. Juega con una baraja de 4 cartas químicas, 4 bases nitrogenadas, adenina, citosina, guanina y timina. Al trenzar estas 4 letras, en la famosa y bellísima doble hélice del ADN, la biología logra un nivel de compresión de datos que roza la magia. Hablemos de densidad, porque las cifras son para reírse, pero para reírse por no llorar. Cuando miramos nuestros carísimos discos de estado sólido de unos pocos terabytes, para que os hagáis una idea visual innegable, en un solo gramo de ADN sintético, 1 gramo, lo que equivaldría al peso de un par de clips de oficina o un pequeño pellizco de sal en la palma de la mano, se pueden almacenar aproximadamente 215 petabytes de datos, 215 millones de gigas comprimidos en una gota. Absolutamente todo el contenido público de Internet, toda la Wikipedia en todos sus idiomas, todas las bases de datos científicas, bibliotecas nacionales y registros históricos cabrían sin ningún tipo de problema en una vulgar caja de zapatos llena de material genético, lo cual simplificaría enormemente la logística operativa en cualquier entorno tecnológico. El algoritmo de conversión que están usando los biotecnólogos hoy en día en los laboratorios más punteros es pura poesía matemática. Toman un archivo digital, por ejemplo, el documento en formato PDF del registro CITES de cualquiera de nuestros animales, y emparejan los valores binarios con pares químicos. El código informático 00 se convierte en adenina, el 01 se traduce como citosina, el 10 pasa a ser guanina y el 11 se codifica como timina. Luego una máquina sintetizadora imprime, molécula a molécula, esa cadena exacta. Y tienes un archivo legal, una fotografía o un proyecto de conservación entero convertido en una diminuta e invisible gota de líquido que no requiere electricidad para mantener su integridad. Y con esa brillante conversión molecular lograríamos algo que persigo con obsesión en cada revisión de copias de seguridad, la durabilidad casi absoluta. Porque esa es la gran tragedia de nuestra orgullosa tecnología de la información, su ridícula fecha de caducidad. Un disco duro mecánico te puede dejar completamente tirado a los 5 años sin previo aviso, simplemente porque una aguja microscópica ha rozado un plato magnético a 10 milímetros de distancia. Un disco duro de estos de estado sólido puede perder sus datos completamente si lo dejas en un cajón sin conectarlo a la corriente durante un par de años, porque las celdas de memoria de silicio pierden su delicada carga eléctrica. Nuestros soportes son tristemente efímeros. Se degradan con los cambios de temperatura, los metales se oxidan y, lo peor de todo, sus puertos de lectura se quedan obsoletos en un suspiro. Pero el ADN es el almacenamiento en frío definitivo de la Tierra. Es prácticamente indestructible a largo plazo si lo mantienes alejado de la radiación ultravioleta y de la humedad extrema, claro. Hace relativamente poco tiempo la comunidad científica logró secuenciar el genoma de un mamut que llevaba más de 1 millón de años congelado en el permafrost de Siberia. Pensad en esa
absoluta barbaridad temporal por un segundo. 1 millón de años, ningún soporte de silicio o metal fabricado por el ser humano podría sobrevivir bajo el hielo 1 millón de años conservando ni un solo bit de su información intacta. Y lo más hermoso, lo verdaderamente brillante y universal de este sistema biológico es que el ADN es el puerto de conexión estándar del planeta. No importa los milenios que pasen ni las civilizaciones que caigan, mientras exista vida y método científico, siempre tendremos las herramientas necesarias para leer sus archivos mediante un secuenciador de nucleótidos. Todo esto lleva a una conclusión lógica ineludible. La biología no es un campo de estudio empírico separado de la informática. Es, de hecho, la rama más avanzada y eficiente de la ingeniería de datos masivos. Cada organismo vivo de este planeta es un dispositivo de almacenamiento masivo, dinámico y autorreplicante. Cada vez que paseo por las instalaciones de la Fundación y me detengo a observar las aves rapaces o los faisanes o los mamíferos interactuar, ya no solo veo un animal maravilloso, digno de admiración, veo un servidor biológico autónomo de altísima capacidad y de bajo consumo energético que es envidiable. Cada célula de sus cuerpos es una biblioteca milenaria que contiene los planos exactos y las construcciones precisas para sobrevivir a eras glaciales, resistir pandemias globales y adaptarse a cambios planetarios severos. Su código genético no fue escrito en una sola tarde, ha sido depurado, iterado y performado a lo largo de eones por el programa de control de calidad más implacable que existe en el universo, la selección natural. Y quiero detenerme aquí un momento porque procesar toda esa inmensidad de datos nos obliga a replantear nuestra propia escala en el mundo. Me resulta fascinante pensar que al final la vida misma funciona como las mecánicas mejor diseñadas de un complejísimo juego de mesa colaborativo, donde cada especie es una loseta independiente e indispensable que aporta su propia información al tablero global. Si retiramos piezas sin cuidado, si dejamos que esos discos duros biológicos se extingan, el sistema completo empieza a fallar. El juego pierde el equilibrio y la partida se vuelve insostenible para todos los jugadores. Nuestro papel no debe ser el de borrar información para construir naves industriales de hormigón, sino el de actuar como guardianes de esta red de datos antigua, silenciosa y perfecta. Ha sido una sesión verdaderamente reveladora, una de esas que te obligan a mirar la pantalla del ordenador con un poco más de humildad y a mirar las ramas de los árboles con muchísimo más respeto. Así que os animo profundamente a que la próxima vez que salgáis de casa y caminéis por un entorno rural, lo hagáis a través de esta lente de alta resolución. Deteneos a observar el vuelo de un ave, la textura milimétrica de una hoja o el simple rastro que deja un insecto en la tierra. No estáis viviendo simplemente un paisaje bonito, estáis inmersos en el mayor y más eficiente centro de procesamiento de datos de la galaxia, funcionando de forma ininterrumpida sin generar un solo gramo de residuo electrónico. Así que nada, os agradezco inmensamente que hayáis dedicado estos minutos a conectaros a esta red de ideas, mantener siempre la curiosidad bien alimentada, no dejéis nunca de aprender de los pequeños detalles que nos regala el mundo natural y seguid haciendo copias de seguridad de vuestros datos, de vuestros recuerdos más valiosos, aunque por ahora tengamos que conformarnos con el ruido de nuestros servidores caseros y la fragilidad del silicio. No olvidemos que al final somos parte de un código mucho mayor, pero también mucho más hermoso. Nos escuchamos en el próximo Píxel. El bosque te observa, el píxel se apaga, pero la aventura no tiene final. Guarda la copia, que nada se deshaga. Nos vemos muy pronto en el mundo real.